Antes de que empiece esta historia, necesito que hagas una sola cosa. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no lo vas a encontrar en ningún libro de historia. Esto es Harlem, esto es Bumpy Johnson, y esto es la historia del hombre que cometió el error más costoso de su vida, el día que decidió poner una pistola en la cara de la mujer equivocada. ¿Estás listo? Entonces, comencemos. Hoy somos Cinders. Bloque 1. Los 3 errores. Hoy somos Cinders. Charlie Cross Morrison cometió 3 errores en su vida. Solo 3, pero fueron suficientes para destruirlo por completo. El primer error fue unirse al Ku Klux Klan en Tuscaloosa, Alabama, en el año 1943. Tenía apenas 19 años. Era joven, furioso con el mundo, y buscaba a alguien a quien culpar de todo lo malo en su vida. El Klan le dio respuestas equivocadas, respuestas peligrosas. Le enseñaron que el odio era fuerza, que la brutalidad era poder, que había personas que merecían menos que él, simplemente por el color de su piel. Y Charlie lo creyó todo. Durante 9 años lo creyó. El segundo error llegó en agosto de 1951. Charlie estaba transportando alcohol ilegal cuando un oficial de la policía estatal lo detuvo en las afueras de Valdosta, Georgia. Charlie entró en pánico. Sin pensar, sin medir las consecuencias, le disparó 2 veces en el pecho al oficial Daniel Richardson. Lo capturaron 3 días después. El juez fue directo y sin rodeos. Pena de muerte en la silla eléctrica. Charlie Morrison tenía 27 años y le quedaban exactamente 3 meses de vida. Pero el tercer error, ese fue el que aceleró todo. Ese fue el que lo marcó para siempre. Y ocurrió el 11 de febrero de 1952. 6 días, solo 6 días llevaba Charlie libre, cuando todo se derrumbó. Había escapado durante un traslado entre prisiones. Un preso en el bus inició una pelea de distracción, y Charlie aprovechó el caos para saltar del vehículo en movimiento. Esa mañana escaparon 3 hombres. 2 fueron recapturados en menos de 12 horas. Charlie Morrison llegó hasta Nueva York, con $7 en el bolsillo, una chaqueta robada de un guardia, y ningún plan más allá de correr lo más lejos posible hacia el norte. Durante 6 días durmió en vagones de carga, se escondió en patios de ferrocarril, pidió aventones en caminos secundarios, descansó en graneros abandonados. 6 días sin comida de verdad, robando lo que podía, bebiendo whisky barato para callar la voz en su cabeza, esa voz que le repetía sin descanso: vas a morir. O te atrapan, o Georgia te ejecuta. Cuando finalmente llegó arrastrándose hasta la estación Penn de Nueva York, Charlie estaba destruido, sucio, medio borracho, exhausto hasta los huesos. Nunca había estado más al norte que Virginia. La ciudad lo aplastó desde el primer segundo. Demasiada gente, demasiado ruido, edificios tan altos que bloqueaban el cielo. Su plan era simple: robar suficiente dinero para un boleto de autobús a Canadá, $500, para desaparecer en Montreal o Toronto. Empezar de cero con un nombre nuevo, en un país donde la condena de muerte de Georgia no pudiera alcanzarlo. Esa primera noche la pasó en una estación de metro. Despertó temblando, enfermo por la abstinencia del alcohol, y salió a buscar un blanco fácil, algún lugar con efectivo, algún sitio donde pudiera entrar y salir antes de que alguien se diera cuenta. Fue entonces cuando Charlie cometió su error fatal de navegación. Intentando llegar al centro de la ciudad, tomó la línea de metro equivocada. Sin entender cómo funcionaba el sistema, se bajó en la calle 125 porque le sonó importante, y se encontró caminando por calles donde cada rostro que veía era negro. Los negocios eran de gente negra. La música que salía por las puertas abiertas era diferente. Todo le parecía ajeno. Todo le parecía amenazante. El cerebro envenenado por el Klan le gritó una orden: «Sal de aquí, esto es territorio enemigo, no deberías estar aquí». Pero entonces sus ojos encontraron la tienda. Era una boutique de vestidos. El escaparate estaba impecable. Bien cuidado, ropa elegante en el aparador, del tipo que costaba dinero de verdad. Exactamente el tipo de lugar que tendría efectivo en la caja registradora. Y entonces
El pensamiento retorcido que el clan le había sembrado durante 9 años tomó el control. Una tienda en un vecindario negro, administrada por gente negra, sería un blanco sencillo. Las mujeres aquí no lucharían contra alguien como él. Eso era lo que le habían enseñado. Eso era lo que él creía con toda la convicción de un hombre que nunca había cuestionado nada. Charlie Morrison estaba a punto de descubrir qué tan catastróficamente equivocado estaba. La mujer que estaba dentro de esa tienda tenía 41 años en 1952. Llevaba 13 años casada con Ellsworth Bumpy Johnson. Se había criado en Carolina del Norte. Llegó a Harlem durante la Gran Migración. Trabajó como costurera durante años, hasta que en 1948 abrió su propia boutique, con dinero que Bumpy le había dado. Pero la tienda no era solo un negocio, era su reino, su espacio, el único lugar en todo Harlem donde ella no era la esposa de Bumpy Johnson, sino la señora Mamie Johnson, empresaria, emprendedora, dueña de su propio destino. Esa mañana, la tienda estaba vacía. Su asistente aún no había llegado. Los primeros clientes solían venir alrededor de las 11. Mamie estaba sola en la trastienda, revisando inventario, anotando qué telas necesitaba reordenar, escribiendo en su libro de cuentas con la letra cuidadosa de alguien que aprendió a leer de adulta. Entonces, el timbre sobre la puerta de entrada sonó. Mamie levantó la vista, esperando a su asistente. En cambio, vio a un hombre blanco con una chaqueta sucia y robada, entrando a tropezones, con los ojos desorbitados de quien lleva días huyendo, su mano metida dentro del abrigo de una manera que Mamie reconoció al instante. 13 años casada con un gángster te enseñan a leer a un hombre. Cuando lleva un arma y está reuniendo el coraje para usarla, Charlie avanzó hacia la trastienda. Vio a Mamie de pie. Vio a una mujer negra bien vestida, sola, vulnerable. Vio lo que creyó que era un blanco perfecto. Sacó el arma. Una pistola semiautomática Colt M1911, robada de una tienda de excedentes militares en Filadelfia 3 días antes. El arma era vieja, mal mantenida, probablemente sobreviviente de la guerra. Charlie la había robado porque se veía intimidante, no porque supiera algo sobre armas. Su mano temblaba por 6 días de abstinencia alcohólica y terror puro, pero el cañón apuntaba lo suficientemente firme para dejar clara su intención. «Vacía la caja registradora», dijo Charlie. Su voz estaba tensa, rasposa, al límite. «Ahora mismo. No me hagas repetirlo». Mamie lo miró. No se movió hacia la caja. No gritó. No hizo ninguna de las cosas que Charlie esperaba. Solo lo miró, con una expresión que Charlie no supo descifrar. No era miedo. No era furia. Era algo más. Algo que casi parecía lástima. «No eres de aquí», dijo Mamie en voz baja. Su tono era sereno. «Tranquilo, como si estuviera comentando sobre el clima. Dije que vacíes la caja». La voz de Charlie se quebró. Estaba acostumbrado a que la gente le tuviera miedo, que el arma normalmente hacía que la gente se aterrara. Pero esta mujer lo miraba como a un niño haciendo un berrinche. «Te escuché», respondió Mamie. Seguía sin moverse. «Solo estoy tratando de entender. Estás perdido, ¿verdad? No sabes dónde estás». Charlie sintió la furia escalando. «Sé perfectamente dónde». «Estás en Harlem», lo interrumpió Mamie. «En la avenida Lenox, y entraste a mi tienda, me apuntaste con un arma». Hizo una pausa. Ladeó la cabeza ligeramente. «¿Sabes quién soy yo?» Charlie no lo sabía, y esa ignorancia estaba a punto de costarle todo. «No me importa quién eres», dijo Charlie. Se acercó más, subió el arma. «Estás a punto de ser una mujer muerta si no». «Mi nombre es Mamie Johnson». «Ese nombre significa algo para ti». No significaba nada. Charlie había estado en prisión durante meses. Antes de eso, transportaba alcohol ilegal en Georgia y Alabama. No conocía Harlem. No conocía los nombres que importaban aquí. No entendía lo que Mamie le estaba intentando comunicar. «No me importa tu nombre», dijo Charlie, y cometió su error definitivo. Se acercó a Mamie, la agarró del brazo con la mano libre y la empujó hacia la caja registradora. Mamie no gritó, pero en el momento en que la mano de Charlie tocó su brazo, algo cambió en su rostro. Desapareció la calma estudiada. Lo que quedó fue algo más frío, más resuelto.
Acabas de cometer un error terrible, dijo Mamie en voz baja. Charlie no supo en ese momento que esas 5 palabras eran la sentencia más real que jamás nadie le había pronunciado. No el juez de Georgia, no el veredicto del jurado. Esas 5 palabras de esa mujer. Mamie abrió la caja registradora, le entregó el dinero. Charlie lo tomó, retrocedió hacia la puerta y salió a la calle. Tenía $83, suficiente para desaparecer durante unos días, suficiente para creer que había salido bien librado. No sabía que Mamie ya había ido al teléfono en la trastienda, no sabía lo que le había dicho a la persona que contestó al otro lado. No sabía que en ese preciso momento, a 4 kilómetros de distancia, Ellsworth Bumpy Johnson se estaba poniendo su mejor traje. Espera, antes de continuar, si esta historia te está atrapando como a mí, dale like ahora mismo. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene ahora es lo que hace que esta historia sea leyenda en Harlem. Bien, continuemos. Para entender lo que pasó después, necesitas entender quién era Bumpy Johnson. Ellsworth Raymond Johnson nació en Charleston, Carolina del Sur, y llegó a Harlem siendo un adolescente. En las calles del vecindario más legendario de Nueva York, Bumpy construyó algo que pocos hombres en la historia americana han logrado. No era solo un gángster, era el protector de Harlem, el hombre que se interponía entre su comunidad y quienes querían hacerle daño. Cuando la mafia italiana intentó apoderarse de las operaciones en Harlem, fue Bumpy quien se plantó frente a ellos. Cuando los prestamistas abusivos extorsionaban a los comerciantes del vecindario, era Bumpy quien los hacía entrar en razón. Cuando alguien en Harlem necesitaba ayuda, Bumpy estaba ahí, y cuando alguien amenazaba a uno de los suyos, Bumpy respondía. Siempre respondía. Pero esa tarde, alguien había cometido el peor error posible. Alguien había tocado a su esposa. Eran exactamente las 10:23 de la mañana, cuando Charlie salió de la tienda con el dinero. 4 horas y 23 minutos después, Bumpy Johnson cruzaría esa puerta, con una navaja de afeitar en la mano, y 200 personas siguiéndolo en silencio por la acera. La llamada telefónica de Mamie fue breve. Solo dijo lo que había pasado. Solo dijo a dónde había ido el hombre. Bumpy no gritó, no maldijo, no perdió la compostura. Simplemente preguntó, ¿estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien, respondió Mamie. Le dije que había cometido un error terrible. Hubo una pausa en la línea. Sí, dijo Bumpy en voz baja. Lo hizo. En las siguientes horas, la maquinaria de Harlem comenzó a moverse. Alguien vio al hombre blanco en la esquina de la calle 126. Alguien más lo siguió discretamente. La información viajó de boca en boca por el vecindario. Como siempre ha viajado en comunidades que saben cuidarse. Para cuando Bumpy salió a la calle, ya había un mapa trazado. Aquí es donde caminó. Aquí se metió. Aquí está ahora. Bumpy no corrió. No necesitaba correr. Caminó con esa calma particular que tienen los hombres, que saben exactamente lo que van a hacer, y no temen hacerlo, detrás de él, sin que nadie lo organizara, sin que nadie diera una orden. La gente de Harlem empezó a seguirlo. 10 personas, luego 20, luego 50. Para cuando llegó a la calle donde Charlie estaba escondido en un cuarto de hotel barato, había 200 personas siguiendo a Bumpy Johnson en silencio absoluto. 200 personas que conocían el código de Harlem. 200 personas que sabían que algunas cosas no se perdonan. Bumpy subió las escaleras sin prisa. Encontró la puerta del cuarto. Golpeó una vez. Charlie abrió, pensando que era la recepcionista con sábanas limpias. Vio a Bumpy Johnson en el umbral. No lo conocía. Pero algo en esos ojos, algo en esa quietud absoluta, le heló la sangre en las venas. «Tú entraste a la tienda de mi esposa esta mañana», dijo Bumpy. No era una pregunta. Charlie intentó cerrar la puerta. No tuvo tiempo. Lo que ocurrió dentro de ese cuarto duró menos de 2 minutos. Bumpy Johnson no era un hombre de discursos. No era de los que amenazaban primero y actuaban después. Charlie levantó el arma, la misma pistola con la que había amenazado a Mamie esa mañana. Bumpy se movió, con una velocidad que nadie esperaría de un hombre de 45 años en traje.
La navaja de afeitar apareció en su mano como si siempre hubiera estado ahí. Un movimiento. Preciso, quirúrgico. La pistola cayó al suelo. Y Charlie Morrison se quedó quieto, con la navaja de Bumpy tocando su garganta. «Escúchame bien», dijo Bumpy en voz muy baja, tan baja que Charlie tuvo que hacer un esfuerzo para oír. «Podría terminar esto aquí mismo, y nadie en Harlem me lo reprocharía, pero no voy a hacerlo. ¿Sabes por qué?» Charlie no respondió. No podía hablar, porque Georgia ya tiene tu nombre en una silla eléctrica. Yo solo tengo que asegurarme de que llegues a ella. La navaja se movió una sola vez. Un corte limpio, suficiente para dejar una cicatriz permanente, suficiente para que cada mañana del resto de su vida, cuando Charlie se mirara al espejo, recordara este momento, recordara este día, recordara lo que significa entrar a Harlem y tocar a la persona equivocada. Bumpy recogió el arma del suelo, se dio la vuelta, bajó las escaleras y salió a la calle, donde 200 personas lo esperaban en silencio. Nadie aplaudió, nadie gritó, solo se dispersaron, en silencio, como si nada hubiera pasado, como si eso fuera simplemente el orden natural de las cosas en Harlem. El corte en la garganta de Charlie necesitó 19 puntos. Lo cosieron en el hospital de Harlem, antes de que los agentes de la Policía Estatal de Georgia llegaran a recogerlo. La herida tardó 6 semanas en sanar, pero el tejido cicatricial era grueso y visible, una línea blanca y abultada atravesando su garganta. Cada mañana en la prisión de Reidsville, cuando los guardias lo llevaban a las duchas, Charlie veía esa cicatriz en el espejo. Los otros presos en el corredor de la muerte le preguntaban. Charlie les contaba historias diferentes cada vez. Me agarraron peleando durante la fuga. Me corté trepando por una ventana. Me atacó un guardia. Nunca contó la verdad. Nunca dijo, amenacé a la esposa de Bumpy Johnson. Y Bumpy Johnson me dejó vivir justo el tiempo suficiente para llegar a la silla eléctrica, porque la verdad lo hacía ver débil. La verdad lo obligaba a admitir que todo lo que el clan le había enseñado sobre superioridad y poder era una mentira que lo había llevado a Harlem buscando un blanco fácil, y en cambio encontró a alguien que le enseñó lo que es el poder de verdad. El 15 de mayo de 1952, a las 12:01 de la madrugada, Charlie Cross Morrison fue ejecutado en la silla eléctrica en la prisión de Reidsville. Tenía 28 años. Su última comida fue pollo frito, puré de papas y pan de maíz. Rechazó hacer una declaración final. Los guardias que lo acompañaron a la silla contaron después que mientras lo sujetaban con las correas, Charlie no dejaba de tocar la cicatriz en su garganta, una y otra vez, como si intentara decirse algo a sí mismo, como si intentara recordar algo. Un guardia le preguntó, ¿esa cicatriz es de la fuga? Charlie lo miró y sonrió, con una tristeza enorme. No, respondió, es de cuando aprendí mi lección. Lástima que llegué demasiado tarde. Entonces le pusieron la capucha, y Charlie Morrison abandonó este mundo, llevando consigo el recuerdo de una tarde de febrero en Harlem, cuando eligió a la mujer equivocada y conoció al hombre equivocado. La historia de lo que pasó en la boutique de Mamie Johnson, el 11 de febrero de 1952, se convirtió en leyenda en Harlem. Como todas las leyendas, los detalles crecieron con los años. Algunas versiones decían que Bumpy derribó la puerta del hotel de una sola patada. Otras decían que el corte de la navaja fue tan preciso que parecía una incisión quirúrgica. Algunas contaban que la multitud en la calle era de 1000 personas. Pero el núcleo de la historia, la verdad esencial que se transmitió de generación en generación, permaneció intacta. Un exmiembro del clan entró a Harlem convencido de que podía victimizar a una mujer negra, porque tenía un arma y ella no. Se perdió en un vecindario que no entendía. Eligió el blanco equivocado y aprendió una lección que le costó una cicatriz permanente y luego le costó la vida 93 días después, cuando Georgia lo ejecutó según lo previsto. Bumpy Johnson nunca enfrentó cargos por lo ocurrido ese día. El informe del capitán Henderson, que llevaba 15 años en la nómina de Bumpy, señalaba que Morrison había intentado atacar a la señora Johnson con un abridor de cartas y que el señor Johnson había actuado en defensa de su esposa
usando fuerza razonable para desarmarlo. Nadie contradijo esa versión, no los policías, que estaban posicionados lo suficientemente lejos como para no ver claramente, no los 200 testigos en la calle, que conocían el código. Lo que pasa en Harlem se queda en Harlem. Y no el propio Morrison, quien entendía que decir la verdad solo lo haría quedar como alguien buscando excusas. Mamie Johnson abrió su tienda a la mañana siguiente. Negocios como siempre. El único signo visible de que algo había ocurrido era una puerta nueva. Bumpy había derribado la original al salir con tanta fuerza que el marco quedó destrozado. Un carpintero tardó 3 días en reemplazarla. Pero aparte de eso, todo lucía igual, excepto que los clientes llegaron durante todo el día, no solo a comprar, sino a ver a Mamie, a decirle que habían estado en la multitud afuera, a decirle cuánto se alegraban de que estuviera bien, a preguntarle si necesitaba algo. Y Mamie les agradeció a todos. Les agradeció por haber estado ahí, por haber sido testigos, por ser el tipo de comunidad que cuida a los suyos, porque de eso se trataba la historia en el fondo. Debajo de toda la tensión, debajo de toda la violencia, se trataba de una comunidad que entendía algo fundamental. Cuando alguien de afuera entra e intenta lastimar a uno de los suyos, el vecindario entero responde. Esa protección no se trata solo de un hombre peligroso con una navaja. Se trata de 200 personas paradas en la calle, diciendo, aquí no, hoy no. Se trata de reglas no escritas que todos conocen. La más importante de todas, no toques a la esposa de otro hombre. No en Harlem. Charlie Cross Morrison cometió 3 errores en su vida. Los 2 primeros lo condenaron a muerte. El tercero solo hizo la espera más corta. Pasó sus últimos 93 días en una celda en la prisión de Reidsville, con la cicatriz en la garganta como recordatorio diario. Un recordatorio de la tarde en que aprendió que el odio no es fuerza, que una pistola no es poder, y que todas las mentiras que el clan le había alimentado durante 9 años no podían protegerlo de la verdad. Y la verdad era simple. En el Harlem de 1952, Bumpy Johnson tenía un vecindario entero detrás de él. Por eso era intocable. Por eso Mamie podía mirar a un hombre armado y desesperado directamente a los ojos y decirle con total calma, acabas de cometer un error terrible. Y lo decía en serio, con cada sílaba. Y por eso, 70 años después, los viejos de Harlem todavía cuentan la historia del día en que un forastero aprendió la lección del modo más difícil. Puedes entrar a Harlem, pero si lo irrespetas, no saldrás igual, y a veces no sales. Si esta historia te llegó, como le llegó a cada persona que vivió en ese Harlem, entonces necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Porque aquí contamos las historias de Bumpy Johnson que los libros de historia no se atreven a tocar. Los momentos en que el protector de Harlem le mostró al mundo lo que es el poder de verdad. Déjame en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Crees que Charlie Morrison entendió la lección? ¿O murió todavía creyendo las mentiras del clan? Escríbelo abajo. Quiero leer lo que piensas. Y el próximo video sale al mediodía. Y confía en mí cuando te digo. No puedes perderte lo que pasó cuando Bumpy Johnson entró desarmado a la oficina de Luke y Luciano y salió siendo dueño de la mitad de Harlem. Recuerda siempre, el respeto no se pide, no se mendiga, no se exige. El respeto se gana. Y en Harlem, Bumpy Johnson lo ganó. Solo